Entre periodistas. Es un periodista que no se ha quedado en la sala de la redacción elaborando noticias con las cosas que otros dicen. Es un periodista que no se ha quedado en las calles haciendo reportajes y entrevistando a diferentes personas para recoger versiones y elaborar una nota en un medio de comunicación. Es un periodista dedicado a la formación de líderes, educando jóvenes, estudiando la historia, aportando libros, datos, elaborando ensayos. Es un periodista que ha dado todo por nuestra sociedad. Bienvenido, Rafael Núñez, a este programa Entre Periodistas. Muchas gracias, es un honor para mí, Wendy, un placer. Núñez es una persona muy interesante porque ha trabajado en diferentes ángulos del periodismo. Rafael Núñez ha sido uno de los pocos periodistas que ha tenido la valentía de decir claramente cuál es su inclinación política y trabajar dentro de un partido, cerca de un líder, sabiendo los riesgos que se corre, porque todavía la sociedad no acepta que un periodista se identifique con una ideología, con un pensar. Nuestra profesión es de objetivos, claro, y es condenado el periodista que defiende una marca, que defiende un grupo, y el que acusa a otro, pero él valientemente ha trabajado en una profesión dentro de un partido político. Núñez, ¿cuál fue tu experiencia en el periodismo que ejerciste dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Wendy, tú tocas un tema que es controversial, que es el del periodista que también es político. Y precisamente para mí fue una experiencia, ha sido una experiencia muy fructífera, muy enriquecedora, y me ha enseñado que como el ingeniero, el arquitecto, el médico hace militancia política desde el partido, que aunque yo no he estado desde el año 1985 en la nómina del PLD, pero sí defendí ese proyecto hasta el año pasado. Sí, lo has hecho. Y lo he hecho con profesionalidad desde mi ángulo, ¿verdad? Hasta donde se puede, desde mi profesionalidad y hasta donde se puede ser profesional y objetivo, profesional en el ámbito político. Y realmente enseña a nosotros que se puede ejercer la política desde el periodismo, como lo hace el arquitecto, como lo hace el ingeniero, como lo hace el médico, como lo hace las profesiones liberales. De manera que sí, cuando tú tienes como norte la verdad y el bien común, puedes hacerlo, puedes defiende una causa. Cuando dejas de creer en esa causa, bueno, pues no queda otro remedio que abandonarla y renunciar a esa causa. Pero eso tiene un costo. ¿Cuál ha sido el costo para ti el haberte identificado como partidario o seguidor de un partido o estar ahí adentro? ¿Qué has tenido que pagar? ¿Qué te ha costado esto? Bueno, el primer costo es tu libertad de pensamiento. Porque en el rol que yo jugué, por ejemplo, como vocero y director de comunicaciones de un presidente o cuando él ha estado en la oposición de un candidato, eso te limita en tu opinión. Hoy, yo puedo escribir sobre lo que yo quiera, lo que yo entiendo y no me limita. Tengo esa limitación, tenía esa limitación, ahora no la tengo. También en el ámbito profesional te limita en el sentido de que tú no puedes realizar proyectos que tú quieres de manera individual porque primero por el tiempo, segundo por el enfoque que tú le das. Por ejemplo, me dedico ahora mismo a hacer libros, a escribir libros, estoy terminando uno ya. El tiempo me limitaba antes mucho. Y también el tema de la familia, que no es un secreto para nadie que el que se dedica a la política de manera como lo hice yo
limita el tiempo en la familia. Y 24/7. Núñez, pero ¿se puede decir que el ser periodista desde la política o para la política o dentro de la política representa una etiqueta que afecta el futuro de esa profesión o afecta si el periodista luego quiere hacer un proyecto, trabajar en cualquier área? O sea, te etiquetan como al político. Si usted es un senador, un diputado, pues usted es de ese partido. Cuando ese diputado se pasa a otro partido es casi condenado, se cambió, es desleal. Entonces, en el caso del periodista que trabaja con el Partido Reformista, con el PLDista, con el PRM, con cualquiera, ¿representa eso una etiqueta que realmente afecta a la profesión? Sí, en términos profesionales te afecta porque te etiquetan. Dice, por ejemplo, Rafael Núñez es PLD o es Lionel o es reformista o es tal cosa. La etiqueta te quita mucho porque la gente piensa que tú no puedes ser profesional en tu labor periodística. Pierdes como un poco de la credibilidad. Exactamente, pero en mi ejercicio, en una acera y en la otra, yo pude demostrar que se puede hacer un esfuerzo, porque lo que vale en la profesión es tu honestidad. Sí. Y la profesionalidad en el área que te desenvuelves. Exactamente. Si tú eres honesto contigo mismo y con tu profesión, tú puedes alcanzar a lo que es el objetivo de un buen periodismo, que es la verdad. Y la verdad está ahí, tú no la puedes distorsionar. Claro. Hay periodistas que defienden esa credibilidad y esa honestidad que dices. O sea, están dentro de una dirección de prensa, de relaciones públicas, y están en la obligación de trabajar por la imagen de esa institución, por la imagen de ese funcionario, por el buen comportamiento de ese funcionario o todo el engranaje. Ese periodista a veces conoce las debilidades que hay adentro y a veces se ve un poquito limitado de decirla. ¿Cómo se la ingenia un periodista para ser honesto y no engañar a su colega periodista de un medio diciéndole que el funcionario es perfecto, que la institución todo está perfecto, para mantener esa ética periodística que te dice que si algo está bien y si está mal, está mal? ¿Cómo se la ingenia este comunicador para mantener la ética y al mismo tiempo cumplir con el cometido de ese momento? Es muy difícil, no te voy a decir que es fácil, Wendy. Te lo respondo con una anécdota. Cuando se detectó la gripe H1N1, que nosotros estábamos en el gobierno del presidente Fernández, inmediatamente nosotros convocamos el comité de crisis de comunicación, así como Bauta Rojas, que era entonces el secretario de Salud, convocó al comité de crisis allá en el ministerio. Ambos equipos nos reunimos y yo le dije, aquí lo que hay que decir es la verdad. Desde que haya un primer contagiado de H1N1 o un muerto por esa causa, hay que decir la verdad. Porque al ciudadano le gusta que le hablen con la verdad. Y además ese debe ser el norte de cualquier profesional. Y tú como periodista sabes que el periodista no se lleva de la primera versión. Así si es. Tú como relacionista favorece que se dé una versión errada, tú sabes muy bien que el periodista va a investigar más y va a quedar feo el funcionario de la institución. Así ¿no? es. El que ha ejercido el periodismo, el reporterismo, sabe manejarse con eso. Yo recuerdo que cuando se murió la primera persona, una mujer embarazada de gripe H1N1, fue una mujer de Baní, del pueblo de Miguel Franjul. Sí. Y yo estaba en Trinidad y Tobago con el presidente Fernández. Me llamó inmediatamente nuestro colega Luis García, que era el director de comunicaciones de salud pública, y me dijo, ¿qué hacemos? Y la verdad, convoca una rueda de prensa. A partir de las 2 ruedas de prensa primeras que se hicieron, los medios tomaron confianza, porque la verdad te lleva a la confianza del otro interlocutor. Y al respeto. Y el respeto, y eso te permite a ti transitar con tranquilidad. Al periodista incluso, tú tienes algo que no puedes decir por un asunto
de seguridad nacional y de tú lo lealtad. llamas y se lo dices fuera de récord, mira, yo tengo esta información, pero no puedo divulgarla porque le puede hacer daño a la misma investigación o a la misma seguridad del Estado o del tema que sea. Y el periodista lo entiende porque el periodista es un ser humano igual que el otro profesional. Y entonces yo tuve experiencia de directores de medios, de periodistas que cubrían la fuente, a los que yo los llamaba aparte y les decía, mire, está pasando esto, pero esto no lo podemos manejar públicamente. Tú le das confianza. Es parte del engranaje y Sí, la confianza entre colegas. Exactamente. Núñez, usted estuvo trabajando muy de cerca con Leonel Fernández durante su gobierno y tuvo, en medio de esto que estamos conversando, que preparar a funcionarios para que tengan un buen manejo con la prensa. O sea, se manejaba con periodistas para que pudieran entender cómo funciona el gobierno, cómo funcionan los ministerios, cómo funcionan toda esa estructura de Estado. Hubo una explicación a los periodistas para que entendieran. Pero también hubo una jornada de capacitación y de preparación al funcionario para que sepa cómo manejarse diciendo la verdad y siendo honestos. Si no pueden decir algo que el periodista espera o que no tiene la información debida, y cómo evitar esos errores que cometen algunos funcionarios que por quedar bien o por ser sorprendidos por el periodista, hoy dicen una cosa, mañana le preguntan lo mismo y dice otra, entonces queda feo. Así es. Y usted estuvo muy involucrado en la formación del funcionario para que se prepare para comunicar. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, porque nosotros partimos de una estructura de comunicación que manejara una estrategia integral de la comunicación. Nosotros no fuimos a la presidencia desde el ámbito de la dirección del DICON a hacer notas de prensa, para despachar notas de prensa, porque eso es el día a día. Fue a construir una gran estructura de comunicación que tuviera como base una estrategia de comunicación con formación de los periodistas que dirigían la comunicación, que gestionaban la comunicación. Nosotros fuimos a gestionar la comunicación. Y en lo que tiene que ver con los funcionarios, en la mayoría de los gobiernos, son políticos. Y una cosa de lo que padecen los políticos es que no comprenden mucho el tema de la comunicación. La comunicación debe ir con la política como las alas de una paloma. No se pueden ir una por un lado y otra por otro. Entonces, si tú vas para Santiago, tú tienes que saber que debes hacer una estrategia para llegar a Santiago. Eso significa ser como coherente, que lo que tú dices a la prensa sea justamente lo que hagas, lo que apliques, ¿verdad? Exactamente. Y tener un plan, Wendy, tener un plan de comunicación. Si se te sale, porque las cosas aquí en estos países no son tan planificables como uno quiere, porque hay cosas que se salen de esa planificación. Por ejemplo, nosotros vivimos en la ruta de huracanes. ¿Cómo tú planificas eso? O donde hay fallas geológicas, ¿cómo tú planificas eso? Sí, entonces, impredecibles. Entonces, tú tienes un plan de manejo de crisis. Ese plan de manejo de crisis te va a decir a ti cómo tú debes manejar una crisis, las distintas crisis. Entonces, tú no estás improvisando, estás trabajando sobre la base de una estrategia de comunicación y un plan de manejo de crisis por si viene algo inesperado. Y eso te permite a ti navegar con tranquilidad, te permite navegar con certeza hacia un punto X donde resides. Y entonces la formación del periodista fue básica. Nosotros hicimos diplomados, maestrías, manejamos talleres y todo ese tipo de cosas para que la comunicación funcione bien. Exacto. Y ir creando un personal que sepa lo que es una estrategia de comunicación, cómo se construye, cómo se estructura un plan de manejo de crisis y cómo se desarrolla ese plan, cuándo tú intervienes, cuándo no intervienes. Y todo eso se va desarrollando y formando con un plan de educación
en la gestión de la comunicación. Importante labor, Rafael Núñez. Usted ha estado formando líderes, ha estado formando jóvenes y también escribiendo libros sobre cómo funciona el Estado, cómo opera la política, las cuestiones electorales, el narco, cómo se ha convertido en un poder. Ahora mismo tenemos una situación especial, extraordinaria en el mundo, y es el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. ¿Qué le parece a usted lo que está pasando en Haití, este fenómeno? Usted que ha estudiado la historia dominicana y la de Haití y de otros países. Te decía fuera de cámara, Wendy, que es un problema muy complejo el de nosotros con Haití, porque es una herencia histórica que va a permanecer por todos los siglos de los siglos. Y entonces, decía don Juan, Juan Bosch, que para saber lo que somos hoy, tenemos que saber lo que fuimos ayer. Y ese tema de Haití viene de la época colonial. Nosotros heredamos ese vecino que fue traído cuando se terminó la mano de obra esclava criolla. Entonces se trajeron elementos de tribus africanas a sustituir esa mano de obra en los trapiches e ingenios de haitianos cuando floreció la industria azucarera en Puerto Príncipe, que era entonces la estrella del Caribe en relación a la riqueza que producía. La riqueza que producía Haití era capaz de sostener toda el consumo europeo en lo que tiene que ver con azúcar y otros productos. ¿Y quiénes la explotaban? Los esclavos, los que estaban, los criollos, los vernáculos, y los que trajeron en esas góndolas que fueron ellos traídos a la fuerza, sin preguntársele y sin decirle que si querían venir. Entonces la violencia comienza desde ahí en Haití. Y entonces después, cuando la Revolución Francesa en 1789 influye en toda América en lo que es la libertad, en lo que es la liberación de la independencia de los esclavos y de los derechos humanos, influye en Haití. Y los esclavos toman eso como bandera, se emancipan y provocan lo que es la primera independencia del primer estado negro del mundo. A los franceses, ni a los ingleses, ni después a los americanos, le cayó bien que el desafío de esos esclavos y que pudieran conseguir su libertad. Y entonces, por ejemplo, a Haití, después de la independencia, Francia le pone un armisticio que fue de 250.000 millones de francos, que estuvo hasta el año 1947 pagando con esa deuda. Esa deuda. Entonces, yo creo que la única manera de poder sacar a Haití de esa situación de empantanamiento que no se ha convertido en un estado real, tiene que ser con la comunidad internacional, no como lo hicieron en el pasado, que vinieron los cascos azules de las Naciones Unidas, 13 o 14 años, y entonces no hicieron nada, ni siquiera la policía es una policía efectiva. Miles de millones de dólares consumidos por esas tropas y por los delegados y enviados especiales a Haití. Y no quedó nada. Haití quedó peor que lo que estaba antes. Entonces creo que con un fideicomiso que pueda varios países, excluyéndonos a nosotros, pidiéndonos opiniones, pero nosotros no debemos participar en eso, por la situación histórica que hay entre República Dominicana y Haití. Yo creo que a Haití se le puede acompañar 20, 30 años para que pueda encontrar su camino, desarrollarse, porque en la medida en que Haití no se desarrolla, que tienes problemas, nos afecta a nosotros. Toda América. Exacto. Núñez, pero entonces ese país que es tan nacionalista, que es anti-injerencista, que no acepta acuerdos, que a veces no respeta convenios, que se pone una barrera cuando alguien quiere ayudarlo, porque más bien que una ayuda y una colaboración, lo que lo ve es como una intervención o una intromisión, que es tan difícil coordinar con Haití. ¿Cuál podría ser la estrategia para dominar ese toro bravo?
Yo me río, Wendy, cuando tú haces esa pregunta, porque yo viví en el gobierno una experiencia muy dolorosa en ese sentido, en ese mismo sentido. Yo recuerdo que me llama un amigo de una familia muy conocida que tiene tiendas en todo el país, que cuando estaba en el gobierno me dice, él es cónsul honorario de uno de esos estados que se desprendió de Rusia, aquí en el país. Lo llamó el primer ministro de ese estado para decirle que tenía un buque lleno, no sé con cuántas toneladas de madera, para enviarlo a Haití a propósito del terremoto. Para ayudar. Sí. Yo estaba en Nueva York y llamo inmediatamente al embajador Cerulli, entonces, era el embajador allá, y le digo, miren, busque la forma de que un funcionario de Haití se ponga, prepare las condiciones para que ese buque llegue al puerto de Puerto Príncipe y reciban esa madera que le están necesitando. Bueno, dejo al embajador con eso, encargado de eso, yo estaba en lo mío. Después, 15 o 20 días después, me llama el amigo otra vez, me dice que el buque todavía está en Europa. ¿Cómo va a ser? Eso no se ha resuelto. Al mes, yo vuelvo y llamo al embajador Cerulli y me dice, mira, aquí no se han puesto de acuerdo. Aquí no hay ningún funcionario que pueda resolver ese tema de recibir una ayuda. Tú sabes lo que es eso. Pues para no cansarles el cuento, el buque no vino, de manera que la necesitaba ese pueblo hambriento. Entonces, hay muchas trabas que las ponen primero sus condiciones materiales de existencia, su pobreza extrema, su falta de educación. Es un 66% de la población que es analfabeta. Los intereses políticos de las oligarquías que se han hecho ricas en base a la miseria de ese pueblo, y también, bueno, intereses políticos foráneos que también se aprovechan de esa situación de calamidad del pueblo haitiano. Bueno, señores, qué interesante es conversar con un periodista aquí en este programa, Entre Periodistas, donde hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos, y qué bueno comentar lo que está pasando en el mundo y comentar los aspectos fundamentales de nuestra profesión, la experiencia de Núñez en el gobierno, en la formación de jóvenes, en la investigación, en la historia y todo esto tan interesante que se produce en el periodismo. La próxima semana estaremos aquí con mucho más Entre Periodistas.